muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En primer lugar, espero que todos vosotros estéis bien en estos momentos de incertidumbre animal brutal por los problemas sociales, epidemiológicos, sanitarios, políticos y sobre todo morales que estamos atravesando todos en todo el mundo. Y bueno, pues os animo a todos en estos instantes, en este mundo, a ver el planeta desde una perspectiva justa, si es posible, y os mando muchísima fuerza a todos, con todo mi corazón y con toda mi alma, porque la verdad es que lo necesitamos. Entre todos vamos a conseguir avanzar y a luchar contra esto que nos está pasando, que es terrible, que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues desde mi pequeña casita del barrio del Pilar, con mi miseria de sueldo, pero con mi fuerza que tengo, también con mi enfermedad, pero sobre todo con mi amor por todos vosotros, pues os animo a ayudarnos los unos a los otros. Es lo que necesitamos y es lo que tengo que empezar diciendo en este programa. Lo vamos a hacer si nos miramos entre nosotros con bondad y sobre todo sin malicia. Lo vamos a superar si no somos gentuza, que es lo que muchos quieren que seamos. Esa gente que tiene avaricia con asquerosidad metida dentro de lo que es su alma y su cerebro. Si estáis aquí, yo estoy seguro de que no sois como los de otros canales que están aquí instalados en el amarillismo y en el espanto visual de YouTube, que últimamente, bueno, pues hay gente aquí que no para de subir y que, bueno, pues que es infame todo lo que está pasando, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, os tengo que invitar a suscribiros. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que hacer porque es que no me queda más remedio para seguir adelante y a darle a la campanilla esa que hay al lado, para avanzar, porque tenemos que seguir entre todos también para hacer estos vídeos. No me queda más remedio. YouTube a día de hoy es lo que es y es que es difícil, muy difícil estar aquí. Los otros lugares de los llamados de misterio y cosas así, que no son realmente periodismo, y yo aquí sí lo intento hacer con humor, con pasión, con amor, pues tienen unos contenidos que no son realmente reales, y aquí yo sí que lo intento hacer. A mí me da mucha vergüenza ajena lo que está pasando en otros canales y las recomendaciones que aparecen en YouTube, pues es que yo no las entiendo. El algoritmo que hay es el que es, la inteligencia artificial es la que es. Y bueno, pues yo no las considero justas y bueno, pues es más que posible que si nos suscribimos, si le damos a la campanilla y si lo vamos compartiendo los contenidos, pues podamos seguir creciendo. Y bueno, pues es algo que tengo que hacer, aunque sea un poco largo todo este tema de esta intro, ¿no? Porque bueno, pues quiero que sepáis que mis trabajos están hechos con un amor infinito. Y además propongo contenidos que no existen en ningún otro lugar de internet. Hablo de personas, hablo de sentimientos, hablo de emociones, hablo también de noticias. Aquí tenéis lo que les pasa a los seres humanos. Y mis investigaciones yo intento que sean lo más justas posibles. Lo más periodístico posible, lo más veraz posible, y lo digo con toda mi alma, y lo he dicho antes y lo digo y lo diré siempre. Muy bien, dicho todo esto,
Bueno, pues hoy tenemos un programa que es absolutamente impresionante, eh, que he elegido de entre los emails que me mandáis y que es especial. Estoy hablando de las esferas que se ven dentro del fenómeno OVNI y especialmente en México, un país que parece que está tocado por este fenómeno. Posiblemente sea por su actividad geomagnética, posiblemente sea por el volcán que hay allí, el Popocatépetl, si es que lo he dicho bien, que yo creo que siempre lo digo mal, ¿no? Y también, bueno, en otros lugares del mundo esas esferas que también aparecen, ¿no? Hay algunos vídeos de un señor que se llama Arturo Robles Gil que son absolutamente impresionantes, ¿no? Estoy hablando de unos incidentes que son de lo más curiosos, porque tienen unas características que son impresionantes. Un encuentro y una falta total de sonido para el ser humano que lo ve. Una falta de estímulos sensoriales que comienza con toda la naturaleza misma y que además suele venir acompañada de una imposibilidad al respecto de movimientos. Tú lo ves y es que encima no te puedes mover. Esferas con una luminosidad que es fantástica, que es pues extraordinaria, podría decir, fuera de lo común, y además también de una extrañísima sensación de escopaestesia. Parece que te está mirando esa esfera. Una extrañísima impresión también de una captura del tiempo que no es habitual. Cuando te pasa esto, el tiempo no es el mismo. Y esto es algo que muchos investigadores aseguran que son como muestras de abducciones por parte de inteligencias que son capaces de manipular nuestra dimensión con total facilidad y con una intención que es de lo más brutal: manipularnos. ¿Por qué? De eso va a ir nuestro programa de hoy. El testigo de este caso pues expone una serie de vivencias, como vamos a ver a continuación, que me han parecido interesantísimas ante la siguiente pregunta. ¿Sería posible que para algunas de las inteligencias que visitan el planeta Tierra al respecto del fenómeno OVNI comparasen los 7.000 millones de personas que estamos en el planeta y les interesase una sola en particular, la cual quisieran controlar o presentarse ante ella o directamente hacer algo con ella? ¿Y por qué? ¿Y qué querrían de esa persona? Habría un cierto cuidado para, encima, no traumatizarlo, teniendo en cuenta que esas personas no recuerdan lo que les ha pasado. ¿Es esa señal de la falta de movimiento y la total falta de sonido una señal de autenticidad del fenómeno OVNI, o al menos de parte de él? Y es una señal de aquellos que quieren abducir a seres humanos con propósitos totalmente desconocidos pero negativos. ¿Por qué lo hacen? ¿Son efectivamente exploradores esas primeras esferas con primeras apariciones? Bueno, iba a ser una pregunta, pero en fin, ya me conocéis, ha sido al final 1000 o 3 o 4 o 5 o 6, bueno, es como cuando me voy a ir a comer un churro en mi barrio y al final me como un montón, ¿no? La churrería de San Pito Pato ahí en mi barrio, ¿no? Y al final, bueno, pues me aprieto 10, ahí ya saco y me quedo como mi tía Jacinta, así, ¿no? O bueno, pues en fin, más pancho que la leche que me han dado. En fin, una pregunta, pero que al final va aumentando y aumentando, porque el fenómeno es impresionante y hay que hablar de ello. Bueno, sin más preámbulos, que estoy haciendo una mega intro de 9 minutos, así como suena, ¿no? Pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida
Que por cierto ya sé que coger en Argentina es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en España es tomar, ¿no? Vamos a tomar nuestra máquina del tiempo preferida, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a ir con este telespectador, con un correo que empieza además súper cariñoso, parece un buen hombre, que dice así, me dice: buenas tardes, días o noches, ingeniero Vicente Fuentes. Le escribo desde el municipio de Tenampulco, en Puebla, en México, para relatarle unas pequeñas pero extraordinarias vivencias para mí, mi familia y un amigo, las cuales en su momento no sabía qué es lo que había presenciado. Le voy a contar. Esto me sucedió hace 10 años, en el año 2010, cuando yo cursaba la preparatoria en mi natal Tenampulco. Yo no vivía en el centro del municipio, sino que estaba en una localidad cerca de una zona montañosa. Muy bien. Resulta que el transporte público no llegaba hasta allá, así que tenía que bajar cerca de pues 1 kilómetro más o menos. Todos los días tenía que bajar hasta la carretera y tomar el transporte para ir a mi escuela, por lo que salía muy tempranito, cuando incluso aún los rayos solares no se veían y las lámparas, incluso de la calle, tampoco estaban encendidas. Era siempre así. Sin embargo, en una ocasión que ya iba bajando y llevaba recorrido casi la mitad del trayecto, algo me dijo que estaba como olvidándome de una cosa. De estas veces que dices, hay algo, se me está olvidando algo. Entonces me paré, revisé mi mochila y tenía razón, no llevaba mi cuaderno de álgebra y ese día tocaba. Así que bueno, pues me di la vuelta, regresé casi corriendo y claro, esto podía suponerme, por supuesto, un retraso muy grande para llegar a tiempo a la escuela, ¿no? Y bueno, pues resulta que casi llegando a mi casa, cuando estaba llegando a mi casa, y desde el ángulo de vista en el que yo venía caminando, noté algo cerca de la ventana de mi habitación y me quedé fijando. Empecé a observar y era como una luz, como de color azul neón. Y yo me quedé ahí mirando, no sabía muy bien qué era. Al principio pensé que era como una lámpara, pero mira, Vicente, es que no había lámparas de ese tipo en mi calle y bueno, no sabía muy bien qué era. No obstante, bueno, pues yo seguía andando y andando a ver qué era, y al acercarme cada vez más, esta fue disminuyendo su brillo hasta apagarse. Y yo me quedé muy sorprendido, porque lo había visto, pero perfectamente, pero ya se había como diluido, y aquello me había dejado impactado. Bueno, ya llegando hasta la entrada de mi casa, fue que pude ver algo aún incluso más extraño, y te cuento, Vicente. Y es que supuse que era lo que había visto brillar hasta hacía unos segundos en la ventana de mi cuarto. A pesar de la relativa oscuridad, pues resulta que pude observar una esfera como de 1 metro de diámetro, flotando pues como unos 30-50 centímetros de mi casa. En ese momento, lo único que hice, pues mira, Vicente, tal vez casi como por instinto, fue correr hacia adentro de mi casa y despertar a mis padres
para que lo vieran. Me olvidé completamente de ir a por mi cuaderno. Quería que mis padres lo vieran. Mis padres, bueno, ya se despertaron, se enfadaron conmigo, se enojaron un poco porque pensaron que estaba como jugando con ellos, haciéndoles alguna broma. Y bueno, yo además me había demorado mucho. Y para terminar, bueno, pues claro, es que era raro que yo estuviese allí porque ya tendría que estar casi en mi colegio, ¿no? Pero bueno, pues para terminar toda la escena, yo por fin les dije: tenéis que salir porque tenéis que ver esto que yo he visto, porque tenéis que verlo. Y entonces salí por fin con mis padres y esa esfera ya no estaba. En esos tiempos yo no sabía que podía ser algo de esas características, un objeto volador no identificado, un círculo de luz, y fue esto que me llevó a interesarme un poco por estos temas. He oído relatos de este tipo de aparatos en la ufología y creo que podría ser como una especie de drones exploradores o algo así. No sé llamarlo de otra manera. Bueno, aquello quedó de esa manera y en otra ocasión, ya de noche, eran quizás las 9, las 10 de la noche, bueno, pues estaba mi hermano menor conmigo en el patio cuando algo relativamente desconcertante, al menos para mí, sucedió. En mi municipio existe muchísima vegetación y con ello pues gran cantidad de animalillos e insectos que uno puede escuchar, ¿no? Grillos que suenan, ranas que también se ponen a croar ahí, ¿no? Incluso también a veces lechuzas que se ponen ahí a hacer ese sonido que hacen las lechuzas, ¿no? Y estaba ahí con mi hermano y sin embargo, de un segundo a otro, todo dejó de escucharse. Silencio absoluto, total. Fue un silencio que nunca, Vicente, jamás había experimentado, nunca en mi vida. Parecía que me había quedado como sordo. Yo había escuchado siempre bien, perfectamente, siempre había oído todo, nunca había tenido ningún problema en mi audición. Pero en ese momento fue un silencio que apareció. Nunca jamás había experimentado algo así. Parecía que me había quedado de repente sin poder escuchar nada. Y no era solamente algo mío. Es que mi hermano también le pasó lo mismo. A mi hermano también le pasó igual. Y ahí estuvimos los dos mirándonos y sin poder escuchar nada. Andamos un poquillo, pero nada de nada. No se oía nada, Vicente. Habrían pasado 1 minuto y medio con ese silencio abrumador, tremendo y brutal, en el cual mi hermano y yo solo nos mirábamos y tampoco decíamos nada. Es que no sabíamos qué hacer. Fue ahí cuando en ese preciso instante algo nos hizo, nos dijo, no sabíamos muy bien cómo explicarlo, pero nos hizo que mirásemos al cielo, que volteáramos nuestra vista al cielo. Y nos encontramos con algo todavía más extraño, y es que no había estrellas. Y en su lugar, lo que sí que había era una sombra gigantesca, tal vez como de unos 50 o 60 metros. Mira, Vicente, no sé, pero era una sombra. Había ahí algo, y estaba encima de nosotros. Parecía estar muy bajo, encima de nosotros. Esta sombra fue avanzando muy despacito rumbo a otras montañas
que son como una división entre el estado de Puebla y otro estado que se llama Veracruz, hacia el este. Mi padre también alcanzó a ver esa sombra desde donde estaba, puesto que él estaba viendo la televisión. Y te cuento, Vicente, porque es que resulta que aquello también vino acompañado de que la televisión que él estaba viendo, pues también se apagó. Y él había dejado de tener señal y entonces salió a ver si podía arreglar la señal y también vio aquella sombra. Bueno, después de eso, mi hermano y yo quisimos entrar en casa y no quisimos salir del miedo que habíamos tenido. Ya el sonido ya apareció después, ya la señal de electricidad apareció ya después y ya las estrellas ya se podían ver ya, pero después. Eso fue algo que nos dejó muy impresionados. No sabíamos muy bien qué hacer y qué decir. Son cosas que no se suelen decir por miedo a que se rían de ti. Esto es lo que te tenía que decir, solo que, bueno, pues esta vez resulta, Vicente, que te tengo que contar una cosa. Y es que yo estas cosas no las suelo contar, pero esta vez sí que se lo conté a un amigo mío. Se lo dije a mi mejor amigo que vivía muy cerca de mí. Le dije lo que me había pasado y resulta que mi amigo pues me respondió y me dijo, me platicó, tal y como lo decimos nosotros aquí en México, que cuando él iba y estudiaba en la secundaria hace como 14 años, a él le gustaba muchísimo salir a jugar al fútbol, a un campo deportivo que estaba cerca de donde vivía, y se pasaba toda la tarde jugando pues partidos que se organizaban con el llamado gol de oro. Aquí lo llamamos cascaritas, ¿no? Que es que, bueno, pues el que marca gana, ya está, ¿no? Muy bien. Muchas veces me empezó a decir, él jugaba pues hasta casi la noche, le gustaba muchísimo jugar al fútbol. Así que en una ocasión, según me dijo, en aquella conversación, cuando yo le había dicho lo mío, un día terminó de jugar y ya de noche y de regreso a su casa, él tenía que tomar un camino de tierra y algo escondido, no había acceso a vehículos en aquel camino de tierra, solamente se podía pasar caminando, o en bicicleta o en motocicleta. Era un camino de unos 400, 500 metros. Y bueno, pues empezó a andar, empezó a caminar a su casa, un lugar que tenía mucha vegetación a los lados del camino. Y resulta que en ese día justo, me siguió contando, pues él iba iluminando el camino con su teléfono celular para no perderse, cuando de repente una luz blanca, aparentemente, pues se situó enfrente de él. Y él se quedó patidifuso, él se quedó sorprendidísimo, él se quedó asustado. Y cuando quiso dar un paso para ver un poquito mejor aquello, de repente se encontró con la peor sorpresa de toda su vida. Él quiso verlo bien y de repente una angustia le rodeó, le cegó su mismísima alma. Él, en un principio, se podía pensar que podía ser una motocicleta, pero se dio cuenta de que tampoco había ruido, tal y como me pasó a mí. Y también me comentó que ningún animal pues decía nada.
Después, la luz, me dijo mi amigo, que desapareció y en su lugar un resplandor azul comenzó a cubrirle todo el cuerpo. Y él, sí, ya tenía miedo, de repente ya el pánico fue brutal, total, sideral, si queremos llamarlo así. Él no sabía qué hacer. Estaba rodeado de aquella luz azul y comenzó una angustia total porque se dio cuenta de que ya no podía moverse por más que quisiera. Ni siquiera podía tampoco gritar. Sus cuerdas vocales no funcionaban. Nada, no podía mover músculos, ni huesos, ni tendones. Nada. Esos momentos le parecieron una absoluta eternidad. Porque encima es que no sabía, claro, qué iba a pasarle, claro. Y en un instante así, como me estaba explicando, allí paralizado por la luz, pues se quedó, pues, a merced de aquello. Pronto, aquella luz desapareció. Y tras esto, él, pues poco a poco, pudo moverse otra vez. Y giró su cabeza y descubrió que, bueno, pues había una luz ya de otras personas que ya venían detrás de él. Otras personas. Esta vez sí que ya era un señor que venía con su motocicleta y su linterna. Pero nada que ver con lo que le acababa de pasar. Mi amigo solo se lo había contado esto a otros amigos, pero jamás se lo había dicho a sus padres y jamás se lo había dicho con tal magnitud de detalles a nadie. Pues claro, es que este tipo de cosas pues es que se quedan en la intimidad, porque la gente te toma como si fueses pues poco menos que un inventor, un impostor, ¿no? Como no tienes pruebas de lo que te ha pasado, pues es mejor casi callárselo. Pero fue lo que me pasó. Bueno, por lo menos en mi caso mi hermano fue testigo y mi padre también. Y ahora, bueno, pues yo le transmito a usted estas vivencias con toda la honradez del mundo, pues estoy seguro que usted sabe bastante de estos temas. Soy un seguidor de su canal desde hace ya algunos años y espero contribuir con mi granito de arena para que todas aquellas personas que han tenido estas experiencias, incluso experiencias más grandes, que se lo digan o que comiencen a hablar de este tipo de cosas, que volteen al pasado, a su historia, a lo que les haya ocurrido en su vida, y que tengan el valor de reconocer algo similar. Ya que mucha gente pues no lo hace por soberbia, por mente cuadrada, por ser muy dogmáticos, por miedo a que se rían de ellos, pues a animarles a decirlo. Me despido de usted, ingeniero Vicente Fuentes, y le deseo éxito y salud, sobre todo por estos momentos de incertidumbre y crisis social, económica y de salud por la que atraviesa este hermoso mundo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, interesantísimo, como hemos visto, el email es espectacular. Yo voy a deciros unas pequeñas unas pequeñas conclusiones, como hago siempre, ¿no? No quiero que se me vaya súper largo el email, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una esfera que es azul, que viene en una primera visita. Lo he visto muchísimas veces. Exploradores. Es posible que este tipo de objetos voladores no identificados estén comprobando que efectivamente el testigo a estudiar pues es quien es como es, y el entorno en donde se van a realizar las operaciones posteriores es el que es. La operación
debe ser perfecta. La abducción debe ser siempre perfecta. El seguimiento también. El momento en donde ellos no escuchan nada es bastante interesante, porque no es exactamente que todos los animales se callen, es que existe una esfera que los rodea, en donde no existen estímulos. Esto, por supuesto, gracias a una tecnología que a nosotros se nos escapa completamente, ¿no? Imaginemos una burbuja intimidatoria, no se puede salir de ella, puesta a la fuerza. A nosotros no se nos pregunta todo esto, que no tiene color y en donde se pueden realizar cualquier tipo de operaciones físicas y químicas, operando espacio y tiempo. Desde dentro no puedes ni moverte, pero el mundo de fuera sí sigue su curso de tiempo temporal. El tema de no poder moverse es realmente increíble, porque a partir de todo eso ellos podrían hacer lo que quisieran contigo. El avistamiento ovni que exponen los testigos, además de ser habitual en estas zonas de México, eso que quede claro, pues al igual que en el volcán Popocatépetl, si es que se llama así, la verdad es que es una palabra bastante chunga, ¿no? Pues se ha llegado a ver en las luces de Fénix, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles de 1942, y llegan a cubrir zonas inmensas, comparando las reacciones de las personas que están en el paradero de esos territorios. Es importante saber qué está pasando mientras que está ocurriendo la acción principal. Una pregunta: ¿por qué una cantidad inmensa de personas que se niegan a admitir lo que les ha pasado con el fenómeno ovni? Tan difícil como dice el testigo. Es decir, al público que les ha ocurrido algo que no son luces de pantano, como dicen los negacionistas absurdos, que se han encontrado con esferas que les han paralizado. Tan difícil es decir que se han encontrado con el fenómeno ovni y que han tenido anomalías espaciotemporales. Yo he escrito un libro entero de esto. Personas completamente normales y corrientes. Casos que son impresionantes. Universos paralelos. Anomalías en donde se ven perfectamente lo que serían, pues, tiempos que no se corresponden con el presente, tanto en el pasado como en el futuro. A veces con objetos voladores no identificados y otras veces con objetos voladores no identificados, pero que son invisibles al ojo humano. Hay miles de casos reportados y, de hecho, cuanto más se sabe de todo esto, más tranquilidad se deja en vez de mayor intranquilidad. Pero ojo, aquí está la última gran pregunta. ¿Es mejor saber o es mejor no saber? Analicemos la situación y ya termino. Por supuesto, quizá las abducciones sean tan terribles que el fenómeno ovni haya que dejarlo, pues, completamente fuera de lo que es el saber de los seres humanos. Quizá nos volvamos locos al respecto de lo que se hacen en esas operaciones. Operaciones que, por cierto, no les quedan más remedios a esas inteligencias que hacer con nosotros. Claro, entonces sí sería lógico por parte de los gobiernos no decir nada por miedo a que la gente comience a protagonizar revueltas o a pedir más y más y más información. Saber o no saber. Lo cierto es que hay casos como este de las paralizaciones, ¿no? Hay muchísimas. Te puedes llegar a poner la piel de gallina si llegas a saberlo. Y
bueno, pues yo os lo expongo de forma profesional, viviéndolo, porque no lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Y además poniéndome en la piel de quien me lo expone. Esto está pasando, esto está ocurriendo y no es el único email que tengo de estas características. Si supierais cómo está mi correo, es que fliparíais, es que alucinaríais, de verdad. Pero bueno, yo lo único que puedo ahora mismo hacer es pues decirlo, hacerlo, hacer este programa y bueno, pues después comerme algún churrillo bien rico del barrio del Pilar, de mi barripi, ahí. Y si veo aquí al tío Hermenegildo, pues saludarle y bueno, pues ahí tomármelo con él. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a darle a la campanilla, si es posible, por favor. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Aquí estoy, no sé cuánto he hecho aquí, 36 minutos de programa en plano secuencia. Bueno, pues así será. Muchísimas gracias, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.